Hola a todos, yo soy Inmaculada Roldán, cardióloga clínica del Hospital Universitario La Paz de Madrid, y hoy estoy aquí en nuestra casa, la Casa del Corazón, muy bien acompañada por 3 compañeros cardiólogos que os voy a presentar brevemente, aunque sé que son muy conocidos por todos vosotros. José Luis trabaja en Belviche, es fundamentalmente hemodinamista, pero tiene también un laboratorio de trombosis y plaquetas. Armando es cardiólogo del Hospital Universitario de León, trabaja también en hemodinámica. Y Lorenzo es, como yo, trabaja casi desde hace tantos años como yo, pero en Puerta de Hierro, es cardiólogo fundamentalmente clínico de la coronaria de Puerta de Hierro. El por qué nos hemos reunido es para comentar con todos vosotros lo que nos ha parecido interesante del Congreso, fundamentalmente de síndrome coronario agudo y antiagregantes, pero no solo de ello. Lo vamos a hacer muy rápidamente y acaba aquí mi presentación para dirigirme ya a José Luis y preguntarle: ¿Nos cuentas algo original de los test de función plaquetar que hayas escuchado de la terapia guiada en Roma? Gracias, Inmaculada. Bueno, novedades sobre la terapia guiada por test de función plaquetar ha sido la presentación del ensayo Antarctic, que ha sido publicado simultáneamente en el Lancet junto con su presentación, y esa es la novedad, aunque la realidad es que no hay novedades sobre lo que ya sabíamos, es decir, que la terapia guiada todavía no ha demostrado que pueda ser utilizada de manera rutinaria por no ser suficientemente efectiva para modificar el riesgo de los pacientes. Entonces, si te parece, vamos a empezar a explicar el ensayo Antarctic, y lo que tenemos en la presentación, pues bueno, a la izquierda tenemos lo que es el diseño del estudio. Es, como todos los ensayos de terapia guiada, intenta comparar lo que sería el tratamiento convencional de los pacientes respecto a un tratamiento guiado, es decir, intentando ajustar el tratamiento según los valores de reactividad plaquetar que vayan saliendo en el test. En este caso era un ensayo que se realizaba en pacientes mayores de 75 años con un síndrome coronario agudo en los que se realizaba intervencionismo. Es decir, críticas que se habían hecho en ensayos anteriores de que eran pacientes de bajo riesgo, en este ensayo no lo teníamos, porque sí que parece una población a priori de alto riesgo de presentar eventos. De los dos brazos del estudio, el que sería la terapia convencional, en el que no se iba a hacer monitorización, consistía en dar a todos los pacientes prasugrel 5 miligramos. Y quizás sea esta la primera crítica que se ha hecho a este ensayo, es decir, si uno quiere comparar terapia guiada respecto a terapia convencional, hay que asumir que el brazo de terapia convencional es lo que hacemos siempre o mayoritariamente en esos pacientes. Y yo creo que nuestra terapéutica habitual, el dar prasugrel 5 miligramos a los pacientes mayores de 75 años con síndrome coronario agudo, no es lo usual. En cambio, en el brazo de terapia guiada, lo que se hacía era empezar todos los pacientes con prasugrel 5 miligramos y tras el intervencionismo, y a los 14 días, a las 2 semanas, se hacía una medición, en este caso el test empleador, el Verify Now. Según los valores se decidía un cambio de tratamiento, es decir, si los valores de PRU, que son las unidades que nos miden en el Verify Now, estaban por encima de 208, es decir, se asumía que ese paciente tenía alta reactividad plaquetar y por lo tanto está en riesgo de presentar eventos isquémicos, se hacía un upgrade, se aumentaba la dosis a prasugrel 10 miligramos. Si estaba por debajo de 85, se asumía que ese paciente tenía muy poca reactividad y podía estar en riesgo de presentar eventos hemorrágicos, entonces se hacía un downgrade y se pasaba a clopidogrel 75. En cambio, si estaba entre estos dos valores, entre 85 y 208, se mantenía el tratamiento. Después de este cambio, a las 2 semanas se realizaba una nueva medición y también igual, utilizando los mismos puntos de corte, se volvía a hacer una modificación. Aquí viene el primer comentario que quiero hacer. Es decir, los ensayos de terapia guiada, ¿en qué se basan? Se basan en intentar demostrar que colocando al paciente en un rango de reactividad plaquetar se va a mejorar su perfil. Es decir, si colocamos al paciente en una ventana terapéutica adecuada de reactividad plaquetar, lo vamos a tener con la mínima probabilidad de eventos isquémicos y la mínima probabilidad de eventos hemorrágicos. Ahora bien, ¿qué sucedió en este ensayo? Pues lo que podemos ver es en la tabla que presentamos aquí a la derecha, que en nada más empezar el tratamiento, es decir, los pacientes que empezaban todos con prasugrel 5 miligramos en el brazo de terapia guiada, el 40% aproximadamente de los pacientes se encontraba en esa ventana terapéutica. ¿Esto qué nos indica? Que o bien esa ventana terapéutica no está bien medida, o lo que nosotros consideramos como una terapéutica convencional no coloca un número suficiente de pacientes en esa ventana. Pero bueno, ¿qué conseguimos con nuestro tratamiento guiado? Lo que teóricamente pretende conseguir esta estrategia es conseguir colocar a todos los pacientes dentro de esa ventana, dentro de ese rango. Y sin embargo podemos ver que del 60% de pacientes que inicialmente no estaban en ese rango, menos de la mitad se conseguían colocar
en esa ventana terapéutica con esta estrategia. Por lo tanto, o la estrategia no es la adecuada o ese rango terapéutico no es no está del todo validado o es mucho asumir que sea el correcto. Hechas estas limitaciones, pues podemos pasar a la siguiente diapositiva y ver los resultados del estudio, en el que lo que podemos ver es que en la gráfica que vamos a ver ahora en la parte de arriba, tenemos el endpoint primario del estudio, que era el combinado de eventos cardiovasculares isquémicos, en este caso muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ictus, trombosis o vascularización urgente del vaso diana, más la asociación de hemorragias, según la clasificación BAR 2, 3 y 5, vemos que no hay ninguna diferencia entre la terapia convencional y la terapia guiada. Si separamos los eventos por isquémicos y hemorrágicos, vemos que tampoco hay diferencias. Por lo tanto, la conclusión del ensayo es que esta estrategia de tratamiento guiado no sirve para mejorar el riesgo de eventos de los pacientes. Como siempre, estos son ensayos muy difíciles de llevar a cabo y por lo tanto, pues bueno, hay que alabar el esfuerzo del grupo Action, del grupo de los investigadores, para hacerlo, pero pese a que vamos mejorando un poquito en los diseños de los ensayos que se van haciendo sobre este tema, yo creo que todavía no conocemos lo suficiente de las estrategias o de los puntos de corte para poder desarrollar una terapia guiada adecuada que mejore de manera rutinaria al menos el riesgo de los pacientes. Muchísimas gracias, José Luis. Creo que el resto estamos bastante de acuerdo con tus comentarios y yo quería preguntarle a Armando. Me ha llamado mucho la atención en Roma, un congreso lleno científicamente de aciertos, científicamente. ¿No te parece a ti que el estudio NORSTEN es un déjà vu? ¿Es lo que oímos también en Barcelona, que nos alarmó? Sí, la verdad es que en este congreso se han presentado muchos estudios que han resultado negativos. Yo he leído varios comentarios en las redes sociales hablando de los estudios con resultados negativos. Yo no estoy de acuerdo en que todos sean resultados negativos y de hecho de los resultados negativos aprendemos muchas veces más que de los positivos. El cumpleaños o el 10º aniversario de aquel infausto para muchos Congreso Europeo de Cardiología y Mundial en Barcelona en 2006, para celebrar el 10º cumpleaños, pues hemos tenido un estudio que nos pretendía vender o que se ha pretendido identificar como el entierro de nuevo de los stents farmacoactivos, que no tenían sentido de ser. Probablemente, entre los extremos que hemos oscilado en estos 10 años, un poco de madurez y de sensatez es relevante, y este estudio yo creo que la proporciona, porque en este congreso también hemos oído a muchos de los ponentes que decían que no tenía sentido hablar hoy por hoy de la revascularización con stents metálicos convencionales, porque no tenían ningún beneficio y sí perjuicios frente a los farmacoactivos. Y esto lo demuestra este estudio, que os quería resumir rápidamente. Se publicó simultáneamente, como sucede en estos grandes estudios presentados como primicia en los congresos, y en este caso se publicó en New England Journal of Medicine simultáneamente. Es un estudio yo creo que muy bien diseñado, quizá hay una crítica en el diseño que ya entraremos después, que es una crítica importante, que si la elección del objetivo primario es la adecuada o no, pero en cualquier caso da una idea de cómo funcionan los estudios nórdicos, ¿no? Y en este caso este es un estudio nórdico de investigadores noruegos, sin patrocinio, absolutamente independiente de la industria, en el que se compararon stents metálicos. El título yo creo que es bastante sencillo, muy en el estilo de New England y en absoluto con búsqueda de discusión. Simplemente es stents farmacoactivos o stents metálicos para el tratamiento de la enfermedad coronaria. Y se randomizan más de 9.000 pacientes a recibir uno u otro. Estamos hablando de stents no de una única marca, sino distintos, pero en cualquier caso todos de segunda generación, fundamentalmente stents liberadores de verolimus en el caso de los farmacoactivos, y stents de estructura de strat finito y de aleación de cromo cobalto o de cromo platino, es decir, de ultimísima generación. En el caso de los metálicos se randomizan pacientes que pudieran recibir un stent metálico, y eso es muy importante reseñarlo, a recibir un stent metálico o un stent farmacoactivo en pacientes que se tratan por enfermedad coronaria.
una buena proporción de enfermedad estable, pero también con una buena representación de enfermos inestables. Es cierto que la enfermedad es fundamentalmente monovaso, en vasos grandes, lesiones cortas, excluyendo tratamientos en bifurcación, porque, como ya hemos dicho, tienen que ser candidatos a ser tratados con un stent metálico. Y el objetivo primario que definieron los investigadores fue muerte o infarto espontáneo, no infarto relacionado con el procedimiento, sino infarto espontáneo. Y la diferencia, después de un seguimiento de 6 años, la veis en esta gráfica que ilustra la diapositiva, es una diferencia que no es significativa. Para muchos de nosotros este es un resultado esperable. Quizá con estudios como el Examination, aunque eso solo era en infarto, o como el Basket Proof, uno podía esperar una diferencia en muerte o infarto en el tratamiento con stents farmacoactivos frente a los convencionales. Pero lo cierto es que eso no se ha reproducido en todos. Y quizá este endpoint, que no es criticable y no es discutible y además no es valorable, es muerte o infarto, los dos grandes objetivos y los dos grandes eventos en la cardiopatía isquémica, desde luego no hubo diferencias, ninguna diferencia, ya lo veis, a los 6 años. Sin embargo, como objetivos secundarios sí que hubo diferencias en lo que esperamos que debería haber funcionado el stent farmacoactivo, que es en cualquier tipo de revascularización, como podéis ver de nuevo en esta diapositiva, en la gráfica inferior izquierda, en la que hay una diferencia significativa, con un número de pacientes a tratar de 30, en cualquier revascularización, que disminuye todavía más a 20 en el número de pacientes a tratar cuando hablamos de revascularización del vaso tratado o de la lesión tratada al cabo de 5 o 6 años, que es en el fondo para lo que se diseñaron los stents farmacoactivos, es decir, son eficaces reduciendo la necesidad de nueva revascularización. Y lo que es más importante, y yo creo que es un hallazgo que sí rompe ya la dinámica de los 10 años, la trombosis del stent. La trombosis del stent, que fue lo que precipitó toda aquella marea es peligroso y aumenta la mortalidad, el stent farmacoactivo en Barcelona, con los stents que se han utilizado en este estudio de segunda generación, yo creo que unos stents fabulosos, no solo no hay más trombosis, sino que hay menos trombosis del stent. La diferencia es estadísticamente significativa, pero probablemente clínicamente poco relevante, pero en cualquier caso ahí está esa diferencia que habla de que la trombosis del stent con los stents farmacoactivos de segunda generación no solo es igual, sino que es inferior a la trombosis del stent que presentan los stents metálicos. En forma de conclusión, y por decirlo de alguna manera, yo no creo que este sea un estudio negativo. Creo que es un estudio muy interesante, es un estudio positivo. Probablemente aquí falta una tercera pata de comparación, que son los nuevos stents farmacoactivos que van eliminando todo lo que no era bueno, los stents sin polímero que liberan fármaco, que probablemente entren a jugar de forma importante entre esas dos curvas, muy parecida a la de los stents farmacoactivos, y que lo que no podemos pretender es, con algo diseñado para reducir unos eventos, que eso se refleje, que son revascularización, que no siempre es benigna, pero no necesariamente tiene una repercusión importante en el pronóstico, esto consiga reducir muerte o infarto. Para mi gusto, Noresten es un estudio que se utilizará para unas cosas u otras, dependiendo de cómo quieras usarlo, pero creo que es un estudio muy interesante y una manera que nos debería hacer aprender de los nórdicos en cómo colaborar y cómo trabajar en este tipo de estudios. Desde luego, muchas gracias, Armando, y es un estudio casi muy seguro, ¿no? Sí. Para el que trabaja en clínica. Te quería preguntar, Lorenzo, ¿sabemos ya, trabajamos con tranquilidad después del Congreso de Roma en prolongar la doble antiagregación después de un síndrome coronario agudo? ¿Qué cosas nos puedes contar? Pues, en principio, gracias y encantado de estar con vosotros. En principio, en el Congreso de Roma, pues se ha vuelto a presentar una serie de estudios, que ninguno de ellos es un estudio, evidentemente un estudio randomizado, como el Pegasus TIMI 54, que nos puede dar toda información, pero sí que han sido subestudios de esos estudios, y ha habido algún estudio también que no incluye el ticagrelor, que incluye otro antiagregante. El primer estudio que escuchamos o que se presentó fue un subestudio del Prodigy. El Prodigy fue un estudio de stents que se hizo en el año 2004-2006, se presentó con un seguimiento que había entre un grupo que estaba 6 meses doblemente antiagregado frente a 24 meses frecuentemente antiagregado, y de ahí se saca un subestudio de 246 pacientes
que se les mira que tienen arteriopatía periférica y se ve si la prolongación de la doble antiagregación consigue mejorar los eventos clínicos a través de mantener la doble antiagregación. Como se ve y como vemos en esta gráfica, evidentemente la prolongación de la doble antiagregación produce una mejoría de muerte e infarto y una mejoría de muerte cardíaca e incluso de trombosis del stent en el subgrupo que tenía un diagnóstico de arteriopatía periférica, cosa que no ocurre con el subgrupo que no tenía arteriopatía periférica, donde al contrario los resultados indicaban que era igual mantener la doble antiagregación entre 6 y 24 meses, si acaso con algo más de riesgo de sangrado en los que pasían 24 meses, y todo lo contrario ocurre en el grupo de los que tienen arteriopatía periférica, que de esos 1.900 pacientes son 246. Este estudio, ¿qué nos quiere decir o qué nos quiere transmitir? Como en esta gráfica vemos, pues nos quiere decir que si nosotros averiguamos subgrupos de mucho riesgo, probablemente sí que es útil mantener la doble antiagregación de forma prolongada. Esto también se ha visto en algunos otros estudios que se transmitieron en el Congreso, pero que ya estaban publicados, que han sido publicados en la revista JACC, que son el grupo de arteriopatía periférica del Pegasus y el grupo de diabetes del Pegasus, que igualmente manifestaban lo mismo en el subgrupo que tenían arteriopatía periférica y en el subgrupo de diabéticos, el prolongar la doble antiagregación con aspirina más ticagrelor durante 36 meses, eso daba unos resultados mucho más importantes que en el subgrupo donde no existía ese marcador de riesgo trombótico tan importante. Y por último, sí que se presentaron en el Congreso los resultados del Pegasus TIMI 54 en pacientes que van a tener o se va a intentar que no tengan un ictus. El diseño del estudio del Pegasus TIMI 54 per se hacía que no se incluyesen pacientes que han tenido un ictus. Eran pacientes, como recordáis, ¿no?, con bastante riesgo isquémico, pero uno de los condicionamientos era que no se hubiese tenido un ictus. Bueno, pues en el grupo del grupo del ticagrelor 60 miligramos, que son 14.000 pacientes de los aproximadamente 21.000 del estudio, miran a ver qué ocurre con la aparición de ictus. Y lo que ocurre es que descubren que en el seguimiento de 236 hay 293 ictus. De esos ictus, el 81% eran fundamentalmente isquémicos, había solamente un grupo, 7%, que eran hemorrágicos, y otro grupo que no consiguen ellos catalogar, que es de un 4%, que no saben si son el típico lacunar o el típico ictus, que no consiguen situar. Evidentemente, la población de ictus en el subgrupo es una población con más carga de factores de riesgo, hay más hipertensos, son más mayores, hay más causa de fibrilación auricular, aunque no es muy alta la tasa de fibrilación auricular, y encuentran un resultado pues muy importante. Y en ese grupo de 293 encuentran que a los que se les prolonga la doble antiagregación, casi hay una reducción del 30% de eventos de ictus de primera aparición entre los que la prolongan frente a los que no se prolonga la doble antiagregación. Y al final, pues, ¿qué nos quiere decir todo esto? Este es un estudio que se ha publicado en el Circulation Online, que esta semana ya está publicado de forma, en la revista, ya se puede leer en la edición en online. Y al final, pues yo quiero concluir que el mensaje que el Congreso nos intenta transmitir, o nos intentó transmitir, me pareció una charla de Marc Bonaca muy interesante, donde él ponía a quién serían los pacientes en que esa doble antiagregación sería prolongada, sería mejor, beneficiaría sobre el riesgo de sangrado en este tipo de pacientes, ¿no? Y probablemente son pacientes que han tenido un infarto previo, porque el estudio del Pegasus está diseñado con pacientes que tienen un infarto previo, aquellos que son diabéticos, aquellos que han tenido infartos múltiples, aquellos que tienen insuficiencia renal, que tienen una enfermedad multivaso o que han tenido una cirugía cardíaca previa, que son enfermos con arteriopatía periférica, fumadores o que tengan insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección. Como veis, son un subgrupo de pacientes con una alta carga isquémica. ¿Y por qué? Porque lo que se ve en los seguimientos de los estudios es que esta estrategia de prolongación de la doble antiagregación pues disminuye el infarto espontáneo y el infarto con elevación del ST, disminuye los ictus, incluyendo la mortalidad, incluyendo el ictus incapacitante, que es muy importante, disminuye los eventos
efectos en arteriopatía periférica y también a la postre disminuye la mortalidad cardiovascular, que es la mortalidad predominante en este grupo de pacientes. Realmente interesante, gracias Lorenzo. Yo creo que además los neurólogos se van a alegrar por fin de un nuevo antiagregante en su campo. Tengo que preguntar otra vez a José Luis algo también verdaderamente interesante. Estábamos intentando que nos ofertaran la comparación entre ticagrelor y prasugrel, y algo de ello ha habido, ¿no?, con el PRAGUE en Roma. Sí, sí, algo de ello ha habido. En concreto el PRAG 18, que ya adelanto que es un estudio que pretendía comparar prasugrel y ticagrelor en el contexto de infarto con acción del segmento ST o escasez con isquemia recurrente que requería intervencionismo urgente, y claro, todos estábamos muy ilusionados pensando por fin tenemos una comparación directa. Y lo que decía, ya adelanto que fue parado prematuramente debido a un análisis intermedio en el que se demostró futilidad de continuar con el reclutamiento del estudio. Ahora bien, coincido con Armando en lo que he dicho antes, cuando los ensayos son negativos no hay que sentir una gran decepción. De hecho, yo creo que se aprende muchísimo de ellos, no solo de los tratamientos que tú estás comparando, sino de cómo diseñar mejor a la hora de poder después evaluar realmente el efecto o estos tratamientos que queramos. Si vamos ya con el estudio, los criterios de inclusión eran por encima de los que ya he comentado, pero aquí había limitaciones importantes. Es decir, es un estudio multicéntrico realizado en hospitales de la República Checa y, al parecer, allí el tratamiento, es lo que explicó el investigador principal, con prasugrel o ticagrelor fuera de la terapia hospitalaria no está financiado, por lo que hay muchos pacientes que por una problemática económica pues deciden no continuar con ese tratamiento, sino que lo hablan con el médico y lo que hacen es continuar el tratamiento con clopidogrel. ¿Esto qué hace? Pues como vemos en el diagrama de flujo del estudio, fue que de los pacientes aleatorizados a prasugrel, únicamente continuaron con prasugrel al cabo de 30 días, únicamente 30 días desde la randomización, un 74% de los pacientes. En el grupo de ticagrelor, únicamente el 64%. Como ellos ya lo preveían, diseñaron el endpoint principal como la comparación de un combinado de eventos isquémicos y sangrado a los 7 días o al alta hospitalaria, lo que fuera que ocurriera antes. Pero da mucha importancia en endpoints secundarios a los 30 días que, como podemos ver, van a estar, el análisis por intención de tratar va a estar muy condicionado por este downgrade, digamos, de terapia antiagregante. Se incluyeron un total de 1.250 pacientes de los 2.500 que tenían planeados incluir inicialmente. Y aquí también quiero comentar lo siguiente, es decir, si para la comparación entre prasugrel y clopidogrel se hizo un estudio con 13.000, si para la comparación entre ticagrelor y clopidogrel se hizo un estudio de 18.000, yo creo que era extraordinariamente optimista pensar que con 2.500 pacientes, por muy de alto riesgo que fueran los pacientes, iban a obtener una diferencia entre dos fármacos que sabemos que los dos van muy bien en este contexto. Problemática añadida a esta, a este bajo tamaño muestral planeado, que, por lo que explicó también el investigador principal del estudio, en la mayoría de los centros se produjo una selección muy importante de los pacientes incluidos, y eran pacientes de muy bajo riesgo, con lo cual muy bajo riesgo implica pocos eventos, más posibilidades de que el estudio no vaya a encontrar ninguna diferencia entre ellos. En resumen, si vemos ya los resultados del estudio, pues lo que encontraríamos es que en el endpoint principal, que podemos ver en la siguiente diapositiva, no hubo ninguna diferencia entre prasugrel y ticagrelor a los 7 días, que es el evento combinado de muerte, reinfarto, ictus, sangrado mayor y revascularización urgente del vaso tratado. A los 30 días, en lo que ellos llamaron un endpoint secundario clave o importante, tampoco había diferencias, aunque ya digo, los endpoints a los 30 días vienen penalizados por este downgrade que ha habido de tratamiento antiagregante. Por tanto, mi conclusión del estudio es: yo creo que hay que aplaudir la valentía de los investigadores por hacer el primer ensayo comparativo en cara a cara, sin soporte, sin ayuda de la industria y demás, entre estos dos fármacos, pero yo creo que, viendo los criterios de inclusión, todo el mundo preveía que esto no iba a ir a ningún lado.
En marcha hay otro ensayo intentando compararlos, que es del grupo ICER alemán, que ya veremos si nos aporta también alguna conclusión diferente, aunque yo creo que la N que tienen planeada también es escasa, con lo cual también tengo mis reservas de qué podrá salir en ese estudio. Pero bueno, lo que está claro es que es difícil comparar entre dos fármacos que realmente los dos son muy efectivos, porque las diferencias que pueda haber yo creo que son pequeñas, y que bueno, hay que seguir investigando y basándonos en lo que todavía nos basamos muchos, que es en análisis de subgrupos de los estudios pivotales para ir decidiendo a qué paciente damos cada uno de ellos. Pero bueno, es un avance, yo creo. Sí, yo también. Y muchas gracias. Después de todo, tenemos dos potentes. Vayamos a utilizarlos donde se debe. Exacto. Todavía tenemos que, al menos aquí en España, yo creo que mejorar en la implementación de estos fármacos comprados con clopidogrel, que se usa demasiado todavía, ¿verdad? De hecho. Muy bien, Armando. Pues no te voy a preguntar nada sobre síndrome coronario y antiagregación. Creo que te ha tocado que nos cuentes un poco algo que fue muy llamativo también en el Congreso. ¿Qué te han parecido las nuevas guías de fibrilación auricular? ¿A quién anticoagulamos? ¿Quitamos el 1? ¿Volvemos atrás? ¿Qué pasa con la orejuela? ¿Los nuevos anticoagulantes por fin? Vamos, los anticoagulantes directos. Cuéntanos. Ya, la verdad es que cuando revisábamos el título, ¿verdad?, de esta sesión de novedades, decimos, nos vamos a saltar el título y vamos a hablar de lo que queramos. Yo creo que no, que por lo menos en mi trabajo diario el 10% de pacientes están en fibrilación auricular y vamos camino probablemente del 20%. Así que conocer bien y saber en qué situación está el asunto de la fibrilación auricular no me parece un tema baladí, sino muy relacionado con cardiopatía isquémica. Y en cierto modo con antiagregación. Yo no voy a hablar de estudios porque ya están la cantidad de citas que tiene las nuevas guías de fibrilación auricular es verdaderamente sorprendente. Venía hacia aquí revisando algunos de los estudios y cuando iba por la cita 690 ya me perdí porque me pareció que era una bestialidad. Y ahí sí que hay 4 temas de los que quería hablar un poquito, ¿no? Y probablemente crear polémica, porque yo creo que van a crear polémica, o al menos a la gente que estábamos en Roma nos pareció que podía ser interesante. Uno lo ha comentado Inmaculada y es muy razonable. Durante estos últimos años hemos asistido a una oleada o a una presión o a una corriente de opinión que hablaba que con CHADS, con una puntuación en la escala CHADS-VASc de 1 o de 2 en mujeres, pues ya había una indicación de establecer un tratamiento con anticoagulación oral en pacientes con fibrilación auricular. Y lo cierto es que en las guías, y esa es la primera noticia, ha habido una especie de rebaja de las expectativas. Establecen una indicación tipo 1 con nivel de evidencia A cuando la puntuación es de 2 en varones o 3 en mujeres, y sin embargo, cuando tenemos 1 en hombres y 2 en mujeres, la indicación ya baja a una indicación tipo 2A con un solo estudio soportando en ambos. Aquí probablemente hay diferencias de opiniones, como creo que ha habido en el resto de las guías, porque hay otra serie de consideraciones que son curiosas. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Pues probablemente, como siempre, no individualizar y no seguir solo tu escala CHADS-VASc, tu puntuación, sino valorar en conjunto al paciente su riesgo de sangrado y otros criterios que no necesariamente se recogen en esa escala y se pueden recoger en otras. Pero esto llama la atención, no sé si es bueno o es malo, pero son las recomendaciones europeas. Y esto puede tener una relevancia importante a la hora, especialmente cuando inicias no un tratamiento con Sintrom, que nadie revisa, pero sí un tratamiento con nuevo anticoagulante, que muchas veces es el inspector el que tiene que firmar eso. Estoy seguro de que ellos se han hecho con estas guías antes que nosotros y esto va a dar que hablar. El segundo capítulo se refiere a los nuevos anticoagulantes y eso me llama la atención, no me llama la atención, pero era de esperar que los nuevos anticoagulantes dominaran el panorama y de hecho establecen una indicación 1A por encima de la anticoagulación oral con Sintrom, con warfarina, con antagonistas de la vitamina K orales que estábamos utilizando. Por encima, como resultado evidentemente de los estudios que son coherentes en los 4 nuevos anticoagulantes que podéis observar en la diapositiva y que establecen esa superioridad. Cuando me bajé la lista de conflicto de intereses de los autores de
también dejé de leerla en la página 70 y tantos de estas guías, pues porque era verdaderamente complicada. En estos casos siempre es aquello de que el que esté libre de conflicto de intereses que levante la mano, y probablemente eso es poco frecuente. ¿Esto está influenciado, tiene una influencia de la industria? Pues seguro que va a ser motivo de debate. Seguramente a los gestores sanitarios esto no les va a gustar tanto y eso se lo van a pasar por alto, pero lo cierto es que las guías establecen esto. Bien. Y aquí ya sí declaro mi conflicto de intereses como hemodinamista y entro en el tercer punto, que es el tema de la exclusión o de la oclusión de la orejuela auricular izquierda. Toda la vehemencia que ha habido en indicar nuevos anticoagulantes se ha quedado en un carácter timorato y temeroso de que pase algo con el cierre de orejuela. No solo no hemos subido la indicación que estaba en las guías previas de hace 4 años de la oclusión de orejuela, sino que hay ciertas palabras en la indicación 2B, con nivel de indicación tipo B, que son verdaderamente, para mi gusto, preocupantes y un tanto parciales, porque establece una indicación, insisto, tipo 2B, con nivel de evidencia B, para aquellos pacientes en fibrilación auricular con contraindicación para el tratamiento anticoagulante, aquellos con sangrados amenazantes de la vida, por ejemplo, pone como ejemplo, sin causa reversible. Yo creo que actualmente ese no es el panorama real del cierre de la orejuela que estamos aplicando. Yo esperaba ver una indicación no muy fuerte del cierre de orejuela comparado con los anticoagulantes orales, que para eso se hicieron estudios como el PROTECT-AF o el PREVAIL, una indicación mucho más alta, yo no digo que de nivel 1, pero sí desde luego de nivel 2A en base al estudio ASAP, que es el que se considera para este cierre de la orejuela, y no esta indicación tan temerosa. En el texto explican que es que no deja de ser un procedimiento con un riesgo de complicaciones, ¿cierto?, como todos los procedimientos intervencionistas, que es muy dependiente, muy operador dependiente, muy dependiente de la experiencia. La curva de aprendizaje demuestra, su máximo exponente es el cierre de la orejuela, porque a medida que uno tiene experiencia la cifra de complicaciones desaparece prácticamente, pero hablan o se remiten a unos resultados de un cierto sesgo en la comunicación de complicaciones procedentes de 2 o 3 registros que no han utilizado con los NACOS, con los nuevos anticoagulantes, por ejemplo. Es decir, que me parece prudente que avisemos de que estamos tratando con un procedimiento intervencionista a pacientes que están razonablemente estables. No hablo de los que han sangrado, de los que tienen contraindicación, sino de los otros. Pero me parece que aquí ha habido 2 varas de medir y creo que en el cierre de orejuela esto ha quedado muy tímido. Si uno observa en el capítulo de cierre de orejuela hay un montón de indicaciones hablando del cierre de orejuela quirúrgico. Se nota que el cirujano español ha defendido bien el campo quirúrgico, pero tampoco dan unas indicaciones muy abiertas para el cierre de orejuela. Y para cerrar estas consideraciones muy personales, insisto, esto es una visión personal, de las guías de fibrilación auricular, me llamó la atención porque es algo que en mi hospital yo lo he visto muy frecuentemente. Cuando un paciente está bajo tratamiento anticoagulante, teóricamente bien anticoagulado, con Sintron, con unos niveles de INR aceptables o con nuevos anticoagulantes, y tiene un accidente isquémico transitario o un ACV, yo creo que mis neurólogos hoy por hoy siguen poniendo una aspirina, ¿no? Añaden una aspirina al tratamiento y le dejan con el tratamiento anticoagulante más aspirina. Alguno de esos nos empieza a venir para cierre de orejuela, alguno. Pero fijaos la indicación que establecen las guías de fibrilación auricular, que es que la combinación, después de haber tenido un ACV, un accidente isquémico transitorio, la combinación de un anticoagulante con un antiplaquetario no está recomendado por posible daño. La cita de ese posible daño es un artículo del 2006 que no habla exactamente de eso, es un subanálisis de un gran estudio previo que se hizo, pero me llama la atención que en la clínica diaria a veces hacemos cosas que después en las guías nos dicen que no tiene sentido. Y yo pregunto, y ya acabo de provocar, si esos no serían los pacientes, los bien anticoagulados, candidatos al cierre de orejuela. No tenemos tiempo de polemizar, pero yo también tendría bastantes cosas que contestar en este caso, supongo que como José Luis o como Lorenzo. Lo vamos a dejar para después, Armando, y muchas gracias por si acaso tenemos tiempo. Y Lorenzo, yo quería preguntarte, se ha hablado mucho de la ayuda de la imagen para realizar revascularización con stent. ¿Qué resumen nos traes tú de esto de Roma? Bueno, pues yo en el resumen que traigo 2 estudios, ¿no?, de imagen sobre enfermedad coronaria estable y uno de imagen, ya de una imagen, y meterse en el campo del hemodinamista, pero una imagen, ¿no?, de optical coherence tomography para el seguimiento de algún tipo de enfermos en síndrome coronario agudo.
a pesar de que las guías nos dicen que en un enfermo estable con sospecha de enfermedad de angina deberíamos utilizar pruebas no invasivas, la práctica habitual es que hay un porcentaje enorme de médicos que la primera prueba que hacen es una arteriografía coronaria. Y aquí hay dos estudios, porque en alguno de los estudios que hemos visto, en un estudio Princes del New England se hablaba, ¿no?, de que esa estrategia conducía a 60% de enfermedad coronaria no obstructiva, o sea que lo que se averiguaba era que esos enfermos que mandabas con una sospecha de angina encontrabas que 60% no tenían enfermedad coronaria obstructiva, pues se han presentado dos estudios si la ayuda de otro tipo de imagen nos podría solucionar este problema. El primer estudio que se presentó, que los dos se hicieron en unos hotline, o sea, se presentaron en hotline, creo que fue el segundo día del Congreso, se llama el estudio Conserve, es de estudio de 1.500 pacientes, y lo que hacen es que pacientes con sospecha, ¿no?, de enfermedad coronaria y que no tienen necesidad de hacerse una coronariografía emergente, los dividen en dos grupos, unos que hacen directamente una coronariografía, una intervención angiográfica invasiva, y otro grupo de pacientes, de esos 1.500, que lo que hacen es una estrategia selectiva que les va a hacer un TAC coronario, De esos, evidentemente, aquellos que tienen una enfermedad coronaria obstructiva, se van a producir una revascularización, e incluso los que no lo tienen, pues los médicos queda a la discreción del médico que lo hace, si le va a volver a hacer en los que se hace una coronariografía, si les va a volver a hacer una prueba no invasiva, si los trata de forma médica o si se queda contento con el resultado que tiene. Y lo mismo ocurre con aquellos que tienen una arteriografía coronaria con un TAC. Pues hay un tanto por cien que se va a dirigir a hacerse una coronariografía probablemente intervencionista, otro tanto por cien a tratamiento médico y otro tanto por cien que el médico tiene suficientes datos como tal. Y este es el primer estudio, o uno de los grandes estudios, donde van a dar resultados de eventos mayores, que es una cosa importante en este tipo de estudios. Normalmente no sale esto como endpoint, este es el endpoint, y se ve que utilizando las dos estrategias, como veis en la diapositiva, tanto a los que se les hace una angiografía directa como a los que se les hace el TAC coronario, sus eventos son prácticamente iguales. ¿Y qué es lo que va a aportar el hacer una estrategia no invasiva? Pues mira, aporta que se produce un 78% de reducción de angiografía coronaria invasiva. Eso supone costes y también supone cierto grado de riesgo, aunque es verdad que el riesgo, excepto lo que sería introducir el catéter, te radias lo mismo y te meten el mismo contraste, pero bueno, sí que en principio parece que tiene más riesgo, que hay una revascularización menos del 41%, eso sí que es importante, o sea, 41% menos de pacientes se revascularizan, y que hay un 50% de reducción en los costes. Sería bastante discutible la cuesta de los costes, porque ellos incluyen visitas, incluyen efectos secundarios, tiene una serie de cosas, pero parece que les sale que un 50% de reducción en costes. Y el otro estudio, que es el CMAR2, que se publica, este está publicado online en el JAMA. Este es un estudio bastante más complicado que el anterior, son 2.202 pacientes, en los que se dividen, como veis, en tres brazos. Hay un brazo que utiliza la resonancia magnética con 3 teslas y que hace adenosina, o sea, es una resonancia funcional, no es una resonancia de imagen, aunque también tienen imagen y también tienen contraste retrasado con gadolinio, o sea, utilizan las tres formas. Utilizan un SPECT, que utilizan el MIBI, el método sibutírico como tal, y utilizan las guías NICE para tratar a esos pacientes. Y durante las guías NICE, si calculan una probabilidad de riesgo del 10 al 20%, utilizan un TAC, si calculan entre el 30 al 60%, hacen un SPECT, y si calculan que la probabilidad de tener una enfermedad coronaria obstructiva es más del 61 al 90%, hacen una angiografía. Hay que decir que el grupo normalmente tiene de media una probabilidad de un 51% a través de un score de Duke. Y lo que ocurre es, ¿no?, si la coronariografía sale, el endpoint primario del estudio es cuántas coronariografías son no útiles, y son aquellos que tienen un FFR más de 0,8 o bien una angiografía cuantitativa. No a todos les hacen un FFR. Y los resultados que tiene el estudio de estos 1.200
pacientes, como veis, es que los que utilizan la estrategia NICE tienen 29, casi un 30%, tienen angiografías innecesarias, o sea, encuentran que las lesiones donde se les mete la medición de FFR no son significativas, y como veis, tanto el SPECT como la resonancia, los dos son iguales con respecto entre un 7%. Ajustado por los eventos mayores, pues los tres parece que son iguales. ¿Qué es lo que es mi impresión de estos estudios? Pues que los estudios no invasivos lo que nos dan es un resultado de probabilidad negativa muy alta, que es lo que en principio yo creo que es lo que más aporta el valor predictivo negativo de estos estudios, que estos estudios se hacen con pacientes de muy bajo riesgo y por eso tienen tan pocos eventos, o sea que es difícil que en pacientes de tan bajo riesgo esto pueda encontrar una diferencia, y que evidentemente, quiere decir, pues que cada vez más nosotros, me imagino que también vosotros, pedimos más estudios de angiografía con TAC en pacientes sin llevarlos a la coronariografía. Y el otro estudio que parecía muy interesante, y es un estudio que sería más para el hemodinamista que para mí, pero bueno, lo he pillado yo, es el estudio de erosión. Es un estudio donde a través de decir que hay una serie de placas que no son placas rotas, que son placas que se llaman erosión, ¿no? Son placas donde falta el endotelio y hay un trombo pegado, pero no es una placa rota como tal, y eso se ve muy bien con la optical coherence tomografía. Pues esto es en un grupo de pacientes, que en realidad en el grupo de pacientes que ellos sacan, al final son 55 de una serie de pacientes que ellos cogen con síndrome coronario agudo, fundamentalmente todos con elevación, prácticamente todos con elevación del ST, a los que le hacen un optical coherence tomography, y lo que encuentran es que en ese grupo de pacientes encuentran que 25% tienen la imagen anatómica, imagen en este caso de erosión, que es más o menos lo que dice la literatura, o sea que con eso hacen la literatura. Y estos pacientes, a ese grupo que tiene esos 55 que completan el estudio a los 30 días, pues a estos pacientes les aplican o bien una trombectomía o les ponen 2B3A, que como veis hay solamente a 35% les ponen 2B3A, como veis en la diapositiva. ¿Y qué es lo que encuentran ellos a los 30 días? Pues ellos intentan demostrar que esta estrategia es útil, que se evitan un stent y que no les ocurre nada a los pacientes. Y efectivamente hacen un endpoint que es la reducción de volumen de trombo a un mes. Es bastante, o sea, tiene bastantes críticas el estudio, tiene como 11 críticas, que es criticable, 11, entre ellos cómo miden el trombo, cómo se les queda la luz con el OCT, que parece ser que eso, si se hiciese un FFR, sería positivo. O sea, hay una serie de críticas, ¿no? Pero en realidad abre una ventana, una hipótesis, ¿no? Que podría ser importante, porque en realidad a ese grupo de pacientes, esos 55, solo uno de ellos se muere, y se muere por una hemorragia gastrointestinal a los 3 días de haberse dado de alta, debuta con una hipotensión. A ese paciente se le vuelve a hacer una angiografía y se ve que no hay obstrucción, que no ha habido un nuevo evento coronario, sino que se muere de una hemorragia, en este caso gastrointestinal, y solo uno tiene una nueva revascularización que es silente, que se la vuelven a repetir la angiografía y que está exactamente igual, pero deciden hacerlo como tal. Y bueno, pues como os he comentado, que es un estudio al que se le pone, hace Patrick Serrius, es el que hace la discusión, felicita a los autores del estudio, pero los felicita de una manera muy rara, porque después los pone, les da bastante palo alrededor del estudio, pero bueno, pues es una hipótesis de que podríamos detectar en algún tipo de pacientes la erosión, que se confirma, y que esos pacientes a lo mejor se pueden evitar un stent en el camino en su síndrome coronario agudo. Pues muchas gracias, Lorenzo. Habíamos preparado 3 cosas más, entre ellas preguntarle a José Luis por una vieja amiga, la aspirina, que de ella también se ha hablado en este congreso, pero no nos es posible seguir disfrutando de esta reunión, de estos amigos, de estos cardiólogos y de que la Casa del Corazón nos acoja. Así que lo dejamos aquí y esperamos poderos contar algo más en el europeo del año que viene. Pues nada.